Hoy comenzamos una nueva unidad, y para ello tenemos que utilizar la información de las unidades anteriores. Haremos referencia a lo ocurrido en Egipto, en Grecia y en la península ibérica con los cartagineses. En esta unidad vamos a hablar de la antigua Roma. Haremos un recorrido muy rápido por más de 1000 años de historia desde la fundación de la ciudad de Roma, el crecimiento de su monarquía, su conversión en república y su expansión por el Mediterráneo, y el alzamiento del gran imperio romano. Hablaremos de sus gobiernos y sus formas políticas, pero también de su sociedad y su economía, y de un fenómeno muy importante que surge en esta época, el nacimiento del cristianismo. Para terminar, hablaremos de la crisis que nos llevará al final del imperio y al fin de la Edad Antigua. Vamos a situar Roma geográficamente. Roma es una ciudad que hoy en día se encuentra en Italia, país que ocupa la península itálica, la zona norte y algunas islas. Está en el centro de la península, escorada a la costa oeste. Los restos arqueológicos nos remiten a algún momento a mediados del siglo VIII a.C. para hablar de su fundación. Parece ser que algunas tribus de un pueblo llamado Latino se agruparon en torno al río Tíber, cerca de la isla Tiberina, un lugar con varias colinas que facilitaban su defensa. Eligieron una de esas colinas, el Monte Palatino, y allí establecieron su primer asentamiento. Más tarde, conforme el asentamiento fue creciendo, los latinos fueron ocupando el resto de colinas del lugar, que eran en total 7: el Palatino, el Capitolio, el Aventino, el Celio, el Esquilino, el Viminal y el Quirinal. Esas 7 colinas unidas darían lugar a la primera Roma de la que tenemos constancia hacia el siglo VII a.C. Esta es la fundación de Roma tal y como la conocemos a través del estudio de los restos arqueológicos que hemos encontrado. Pero una ciudad tan importante cuenta con su propia historia de leyenda para explicar su origen. En realidad contamos con 2 historias. La primera es la de Eneas, un superviviente de la ciudad de Troya que escapó de su destrucción a manos de los griegos aqueos. Su historia nos la cuenta el poeta romano Virgilio en la Eneida, escrita en el siglo I a.C. Era una forma de vincular Roma con un pasado glorioso y relacionarla con los propios dioses. Eneas era hijo de la diosa Venus, llamada Afrodita por los griegos, y tras huir de Troya emprendió un largo y tortuoso viaje hasta llegar a las costas del Lacio, la zona donde vivían los latinos. Allí se establecería para iniciar una dinastía familiar que fundaría la nueva Troya, Roma. Siglos más tarde, de los descendientes de Eneas nacería Rea Silvia, una sacerdotisa que daría a luz a 2 gemelos junto a Marte, dios de la guerra. Los niños, Rómulo y Remo, fueron abandonados en un cesto en el río Tíber, pero fueron rescatados y criados por una loba y más tarde por una familia de pastores. Al llegar a la edad adulta decidieron fundar una ciudad en el monte Palatino, donde la loba los había salvado, pero entonces se produjo una pelea entre los 2 hermanos y Rómulo asesinó a Remo. Rómulo fundaría Roma en el año 753 a.C., según la leyenda, y se convertiría en su primer rey. A partir de entonces se sucederían 7 reyes, 4 de origen latino y 3 de origen etrusco. Los etruscos eran otro pueblo que vivía más al norte, pero que acabó ocupando y dominando el Lacio y a los latinos. Rómulo, el primer rey, sería quien fundaría un senado para que lo aconsejara en tareas de gobierno y dividiría la población en patricios, nobles y plebeyos. Los siguientes reyes serían latinos: Numa Pompilio, Tulo Hostilio y Anco Marcio. Tras ellos gobernarían los etruscos: Tarquinio Prisco, Servio Tulio y Tarquinio el Soberbio. Los etruscos ampliarían la ciudad y establecerían la base de un estado fuerte y militar. Tarquinio el Soberbio fue el último rey de la ciudad de Roma. De su final hablaremos en el próximo vídeo. Con él acaba la primera etapa de la historia de Roma, la monarquía. Es una historia que dividiremos en 3 etapas: la primera la monarquía, la segunda la república y la tercera el imperio.